Bienvenidos a Estrategia Televisión. Noticias importantes la que llegan desde Perú, en primer lugar para la propia España y en segundo lugar para las propias Fuerzas Armadas peruanas. Si queréis empezamos por la de España y luego hablamos de las Fuerzas Armadas del Perú. Con España, Indra, una empresa nacional de las más importantes, ha suscrito el Perú un acuerdo de colaboración que abarca los tres campos, tanto el terrestre como el naval como el aéreo. Indra es una empresa que prácticamente fabrica de todo referente a tecnología, sistemas, comunicaciones, vigilancia satelital, radares, direcciones de tiro, etcétera. Estamos hablando de una de las empresas más punteras que existe en el mercado. En este aspecto, el convenio es un convenio de colaboración, es decir, no hay ningún pedido en firme, es un convenio de colaboración para desarrollar futuros sistemas conjuntos entre Indra y las Fuerzas Armadas del Perú. Por ejemplo, hay que tener presente que durante la reciente cumbre de la PEC celebrada en Perú, en la cual, por ejemplo, Perú ha firmado importantísimos acuerdos con Corea del Sur, con Hong Kong, con Singapur, con la propia China y demás. La seguridad de esta cumbre, que ha estado a cargo, entre otras, la Fuerza Armada de Perú, ha contado con la colaboración expresa de Indra. Por ejemplo, Indra se ha encargado de la vigilancia y protección contra drones con el sistema CROW de la compañía española. Así, las autoridades peruanas han podido comprobar in situ las capacidades de este sistema y han podido comprobar in situ cuál es la realidad de la tecnología ofrecida por Indra. Este acuerdo, en principio, debe seguir avanzando con la firma de una carta de intenciones en la cual ya directamente se plasme cuáles son los objetivos de adquisición por parte tanto de la Marina de Guerra del Perú como de la Fuerza Aérea Peruana como del Ejército Peruano. Porque en ese aspecto, en esa colaboración, aquí se puede hablar de todo. Se puede hablar, por ejemplo, de radares, que hace muchísima falta a Perú. Tengamos, por ejemplo, presente que los radares de Indra, los radares Lanza 3D, son capaces, entre otras cosas, de detectar vehículos o los típicos cazas de baja visibilidad al radar. Dependiendo de la distancia, normalmente siempre por debajo de los 40 kilómetros, en situaciones climáticas ideales, es capaz de detectar ese tipo de aviones. Con lo cual, en este aspecto, la Fuerza Aérea de Perú ganaría muchísimo, pero también podemos hablar de sistemas satelitales, podemos hablar de comunicaciones, podemos hablar de la encriptación de las mismas, seguridad de datos, podemos hablar de múltiples cosas. Además, también tenéis que tener presente que Indra recientemente se ha hecho con la compañía española de fabricación de vehículos blindados para el ejército de tierra, con lo cual la oferta puede ser muchísimo mayor a la inicialmente que podía ofrecer hasta ahora la propia Indra. ¿Y cuál es la segunda noticia importante que hemos conocido? Bueno, la segunda noticia importante hace referencia a la aprobación del presupuesto de Perú. Un presupuesto que, por cierto, tiene un marcado acento de seguridad. Las partidas destinadas a la seguridad pública han aumentado de forma muy considerable. Con lo cual, pues es un presupuesto que a mí personalmente me gusta bastante. Todo lo que sea invertir en seguridad y no invertir en las payasadas de la izquierda siempre es una gran noticia. Con lo cual, en este aspecto, creo que es un buen presupuesto, al menos en la parte de la seguridad. El resto de partidas, pues no puedo juzgarla porque no la sé, pero la realidad es que tampoco me interesa. ¿Esto para las Fuerzas Armadas qué significa? Bueno, pues las Fuerzas Armadas de Perú ya saben del dinero que disponen de forma oficial, con lo cual ya he de suponer que empezaremos a conocer noticias reales, más allá de las intenciones, sobre las adquisiciones y cuáles son los planteamientos que pueda realizar. En primer lugar, por ejemplo, tenemos que tener presente qué tipo de sistemas se van a adquirir, porque ahora es cuando llega la realidad, no la fantasía. Esto es un poco como ha pasado con Argentina, las fantasías de los 24 Black Hawk que se iban a adquirir y que de momento van a ser 3. Pues aquí lo mismo, estará la fantasía de vamos a adquirir no sé cuántos carros de combates y no sé cuántos esto y no sé cuántos los otros y tal. Ahora con el presupuesto encima de la mesa vamos a ver qué es realmente lo que se adquiere y qué es realmente en lo que se va a trabajar y en lo que se va a quedar en fantasía o en lo que se va a quedar en la fabricación de un tornillo y una tuerca. Básicamente hay dos programas principales que habían de tener una respuesta ya inmediata. El primero de ellos hace referencia a las fragatas. Las fragatas en teoría que iban a ser una evolución de la clase Daegu, aunque puede que se trate de otro modelo ya surcoreano que es evolución de la propia Daegu y sea en el que se base la Marina de Guerra del Perú. Por cierto, si me permitís un paréntesis, cómo me gusta ese nombre, Marina de Guerra, me encanta, mucho más que Armada.
El nombre de Marina de Guerra me encanta. Cierro paréntesis. Pues vamos a ver finalmente cuál es el modelo que adquiere la Marina de Guerra de Perú, pero en este aspecto sí que es muy importante conocer finalmente qué tipo de fragata. Si van a adquirir la típica fragata de línea multimisión de 3.000, 4.000 toneladas, o si van a hacer algo más específico, sobre todo encaminado a la lucha antisubmarina y, por ejemplo, como pasa con la clase Daegu, pues las nuevas fragatas peruanas estén dotadas de sistemas, por ejemplo, de sonar remolcado, sistemas con una capacitación especial para la lucha antisubmarina. También tengo mucho interés por saber qué tipo de misiles van a llevar, porque ya sabéis que Corea del Sur tiene capacidad de fabricar todo tipo de misiles en todo el espectro de la guerra naval, tanto misiles antiaéreos como misiles antibuque, como misiles antisubmarinos. Y luego, además, por supuesto, también tengo especial interés en saber misiles antisubmarinos que sepáis que existen, no solamente los torpedos, sino misiles antisubmarinos, como por ejemplo el ASROC estadounidense. Y también tengo mucho interés en conocer si finalmente el helicóptero va a ser un tamaño, el hangar va a ser para un helicóptero de tamaño 10 toneladas, tipo Seahawk o NH-90 o Kamov, cualquiera de esto, o si finalmente va a ser un hangar más pequeñito para operar un Dauphin o alguno por el estilo. Esto respecto a la marina. Luego sí estará el tema de submarino y demás, y de buques más pequeños, buques auxiliares, que están muy bien para decir vamos a fabricar 8 buques, pero que lo importante es uno, porque el resto te van a servir realmente para el desfile. No van a tener una gran importancia más allá de los aspectos técnicos en la propia armada. El segundo aspecto importante que más puede resaltar es el tema de los aviones de combate. Debe ver finalmente que hay, si se va a la opción segura, que es el Rafale, si se va a la opción del futuro, que es el KF-21, o si nos llevamos un sorpresón de 3 pares de narices y se va a la opción de un Gripen o un F-16, que sería una gran sorpresa, sería una decisión realmente mala para la Fuerza Aérea del Perú, pero bueno, vamos a ver qué decisión es la que finalmente se toma. Va a estar interesante saberlo, pero sí que ya con el dinero encima de la mesa y teniendo presente que este mismo año, hace un par de meses, se dio de baja a los MiG-29, que prácticamente ya no había casi ningún operativo con capacidad de volar, y que de los Mirage 2000 quedan muy poquitos, se ha dado de baja a todos los modelos de Estados Unidos que volaban, se ha dado de baja otros sistemas también muy importantes. De los Sukhoi, por ejemplo, los Sukhoi 25 quedan operativos muy poquitos, que con ayuda de Sukhoi, una empresa local, se está intentando repotenciar. Y en este aspecto, obviamente, la decisión tiene que tomarse ya, porque es una necesidad para la Fuerza Aérea Peruana. La Fuerza Aérea Peruana está bajo mínimo. La Fuerza Aérea Peruana cada día se parece más a la Fuerza Aérea Argentina kirchnerista. La Fuerza Aérea Peruana está bajo mínimo. Y en este aspecto, la decisión pues corre prisa porque es una cuestión de seguridad nacional. A ver si hemos estado todos luchando contra los imbéciles de Perú 21 y ahora va a ponerse aquí a marear la perdiz la Fuerza Aérea Peruana, porque al final todo el tiempo que transcurra es tiempo que estás perdiendo. Y hay otros países que están negociando, por ejemplo, si te vas a ir finalmente por el Rafale, pues tienes ahí a Bangladesh negociando, tienes ahí a Colombia negociando, tienes ahí a Brasil negociando, además Brasil con un pedido muy importante. Hay muchos países que están negociando y otros acuerdos firmados recientemente, como el caso de Croacia, el caso de Grecia o el caso de Serbia, y al final la lista de espera pues empieza a hacerse larga. Y todavía no hay un número suficiente que interese a Dassault decir, bueno, pues voy a ampliar mis instalaciones y me voy a poner a fabricar más aviones. En vez de fabricar, por ejemplo, 3 aviones al mes, pues me voy a poner a fabricar 8 o 9 aviones al mes. En este sentido, veremos finalmente qué avión se escoge, y si se escoge el avión, aquí va a ser menos sorpresa. Si se coge el avión francés, pues ya sabemos que las armas van a ser las francesas, no va a haber más tutía. Si se coge finalmente el avión surcoreano, pues veremos qué tipo de armamento se le dota, porque Corea es muy abierta en este tema, es muy práctica. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los F-15 coreanos es una de las pocas cosas en el mundo, solo Israel también lo hace. Los F-15 coreanos lleva el misil Taurus, que es un misil europeo, es decir, Corea le ha comprado el F-15 a Estados Unidos y le ha vestido un misil de Europa. Eso no vais a ver en ningún otro sitio. Pero bueno, Corea tiene la tecnología, la ciencia suficiente y también las buenas relaciones con Washington para poder hacer esas cositas que al resto pues no se le van a permitir hacer. No se van a permitir hacer, pero
que ellos sí pueden hacerlo. Al final, la inmensa mayoría de los casos, a no ser que sea un aliado muy acérrimo de Washington, como el caso de Seúl o el caso de Madrid, no te va a permitir lanzar misiles que no sean suyos hacia sus aviones. En este aspecto también va a ser interesante si finalmente es el KF-21, cuál va a ser la dotación armamentística. Si es el Rafale, pues la dotación armamentística ya sabemos. Misiles franceses, misiles de MBDA, de la antigua Aeroespaciale y punto. Se terminó. Esto es lo que hay respecto a Perú. Son dos noticias bastante importantes que hemos conocido en las últimas 48 horas. Ayer el tema del presupuesto, hoy el tema de ese convenio firmado con Indra. Además, el convenio firmado con Indra es importantísimo porque no va a ser un convenio para buques, para tanques, ni para cosas que lucen los desfiles, pero va a ser un convenio muy importante que va a suponer una modernización en los aspectos técnicos, en los aspectos operativos para la Fuerza Armada peruana, que va a ser enormemente útil y enormemente práctica. Con lo cual, si mañana se firma, por ejemplo, un contrato y dice se van a adquirir 50 blindados o se va a adquirir 20 aviones, pues bien, va a ser muy interesante, pero la realidad de los hechos es que las cosas que muchas veces no se ven son las que más lucen. Y de acuerdo con Indra, más que acuerdo, este contrato de colaboración inicial que se ha firmado es muy interesante y va a suponer un salto cualitativo para las Fuerzas Armadas del Perú. En último lugar, con la aprobación del presupuesto de defensa también se da día libre a otros proyectos, como la adquisición de 2 aviones C-27J Spartan para la Fuerza Aérea del Perú. Veremos qué pasa finalmente si se adquiere o no el FA-50. Recuerdo, señores, el FA-50 no es el T-50, el FA-50, la versión de ataque con el radar AESA, la parte del asiento del copiloto, señores, ha sido sustituida para ampliación de un tanque de combustible para aumentar el alcance y hora de vuelo del avión. Siempre estáis con el mismo cuento escribiendo comentarios chorras, señores. Es tan sencillo como irse a las especificaciones del fabricante. Vamos a ver qué versión se admite, pero la versión FA-50 Block 2 con el radar AESA, la parte del asiento del copiloto ha sido sustituida por un tanque de combustible adicional que va donde tenía sentado el piloto para aumentar las horas de vuelo y el alcance del avión. Vamos, a las horas de vuelo me refiero no a las horas de vuelo del avión, que es dado por la célula, sino el tiempo que puede estar volando el avión en una misión. También hay otro contrato, como por ejemplo veremos qué pasa con los submarinos, si se va a iniciar algún plano con los submarinos, qué pasa con los vehículos blindados, si hay algo para helicópteros. Ya hablaré yo de otro vídeo sobre la necesidad de Perú sobre todo con el tema logístico de Rusia, de empezar a repotenciar la flota de helicópteros. Y también hay un aspecto muy importante en este contrato para las Fuerzas Armadas de Perú, que es el que hace referencia a los aviones multiplicadores de fuerza, en concreto a los AWACS. Si se va a empezar a hablar de algo de AWACS, o más allá de fantasías y de se dice, se comenta, se oye, no hay ninguna realidad al respecto. Ya que tenemos el presupuesto, pues las cosas como son, ya no hay excusa. Ahora es el momento de ver la realidad. Ahora es el momento de ver si se van a fabricar tuercas y tornillos o si se va a empezar a hacer una modernización completa, en serio, de las Fuerzas Armadas del Perú. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.